ya hemos visto esto, dimos un paseo ayer a través de la historia, los psicosis a través de la historia. Es interesante ver cómo esta historia de las enfermedades mentales ha tenido diferentes tratados, diferentes trabajos a través de los tiempos. Y ayer hicimos una reflexión, estábamos un poco pesimistas en cuanto a que decíamos que tal vez no se ha avanzado lo suficiente en el trabajo de las personas con enfermedades mentales. ¿Sí? Que creemos nosotros, bueno, algunos opinamos que debería existir más atención y deberían existir más derechos hacia esas personas. Algunos opinamos eso y bueno, ahí tenemos un reto. Hoy vamos a ver, si se fijan en su programa, cómo se visualiza la psicosis desde un punto de vista conductual, ¿sí? Bueno, tienen en su pantalla un texto que creo que sí está bastante legible. Esto es un enfoque de la psicosis, de un enfoque conductista. Ustedes saben que el conductismo no busca causas, no busca, no se detiene en los orígenes, sino simplemente en trabajar con la conducta desadaptativa o patológica, ¿sí? Y desde mi punto de vista y desde el punto de vista de otros teóricos, la mejor técnica para trabajar con pacientes psicóticos es el conductismo. A través de los años yo he comprobado que no hay otra forma más eficaz. Sí es cierto que la persona que trabaje con estos pacientes tiene que ser empática, tiene que ser humanista, tiene que ser misericordiosa, ¿sí? Tiene que tener muchas cualidades el psicólogo que trabaje con pacientes psiquiátricos, muchas cualidades aparte de los conocimientos. Debe de tener paciencia, debe tener consideración, debe de saber ponerse en los zapatos de la otra persona, debe de entender el sufrimiento de las familias y muchos otros aspectos que son muy importantes que formen parte de la personalidad del psicólogo que va a trabajar con este tipo de pacientes. Vamos a ver cómo se trabajó con niños o cómo trabajar con niños que presentan una enfermedad mental. Les he dicho que yo he tenido discusiones aún con médicos, ¿sí? En el cual a mí me mandan el diagnóstico a veces de niños de 8 años, de 10 años, y me mandan el diagnóstico de que tiene una esquizofrenia infantil. Yo les he tenido que rebatir que si nos basamos los DSMs, al manual de diagnóstico de las enfermedades mentales, no existe la esquizofrenia infantil. Y un médico me dijo, entonces usted está diciendo que no existe la esquizofrenia en niños. Le digo, momento. La psicosis sí existe en niños. Qué bueno fuera que no existiera. La psicosis sí existe en niños, pero no podemos diagnosticar como esquizofrenia a un niño, a una persona, según el manual diagnóstico, hasta que pase de los 16 o 18 años. Antes de eso, es una psicosis infantil, no es esquizofrenia infantil. Eso nos tiene que quedar claro si nos ajustamos al manual diagnóstico, ¿sí? Y también a los libros de psiquiatría. Maestra. Mande. Tengo una pequeña duda. A ver, bueno, manifiéstense. Díganme así los nombres porque no los tengo en pantalla. Disculpe todo el ruidajo, es que no tengo mi cámara porque también estoy en el trabajo, pero estaba pendiente de la clase. Mi pregunta era,
que si la psicosis infantil se diferencia mucho de la esquizofrenia, o sea, entre los distintos tipos de edades. Ah, ok, muy bien. Les decía yo que no podemos diagnosticar a un niño con esquizofrenia infantil porque el manual diagnóstico nos dice que hasta los 18, 16, 18 años. Por lo tanto, no podemos decir que no exista. Sí existe la psicosis infantil. Y una de las psicosis infantiles es el autismo, ¿sí? Pero también existe psicosis infantil que tiene algunas características, ¿sí? De la esquizofrenia, pero regularmente, tiene una sintomatología más diferente. Es más, está más encuadrada en el diagnóstico de autismo. Y por eso aquí les voy a presentar el caso de un niño, ¿sí? Que esté diagnosticado como autista. Una también de las conductas que tienen o que presentan muchos de los pacientes psiquiátricos es la automutilación, ya sea en niños o también en adultos. Y la automutilación es el dañarse uno mismo, ¿sí? O lastimarse uno mismo. La automutilación es difícil de entender porque persiste aunque las consecuencias sean sumamente dolorosas y nocivas para el sujeto, para el individuo. Las observaciones de niños psicóticos, fíjense bien, aquí hablan de niños psicóticos, no dicen niños esquizofrénicos. Niños psicóticos nos dan una razón muy plausible para ello. Se hacen daño simplemente para atraer la atención. Fíjense bien, estamos viendo un punto de vista conductual. Dicen los conductistas, un niño psicótico trata de llamar la atención haciéndose daño. Y dice, un niño psicótico generalmente procede de una familia que está preocupada por otras cosas y que tiene poco tiempo para pasar con el niño. Además de que esté preocupada, yo he encontrado en las familias que tienen un niño autista, un niño psicótico, es que ese niño, si lo vemos desde el punto de vista conductual, ese niño no es reforzante. ¿Por qué? Porque no sonríe, porque no se deja abrazar, porque llora constantemente, porque grita, porque agrede. Entonces, lógico que los papás, aparte de estar en un estado emocional muy complicado y muy dañado y alterado, pues está preocupado también por proteger lo que no se lastime, por protegerle y darle medicamentos, por estar 24 horas cuidándolos. O sea, es que imagínense qué fatigante es eso. Cuando un niño así se cae accidentalmente, pues claro que los padres luego se apresuran a atenderlo, ¿verdad? Y entonces, de esta manera, nos dicen los conductistas, se condiciona así la atención que va a recibir por razón de golpearse. Y en este caso, sí, esa conducta queda instaurada y queda reforzada o recompensada. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se va a volver a repetir de nuevo y conforme luego los padres vuelvan a poner atención y lo carguen y lo cuiden y se preocupen, bueno, esto va a ser de nuevo muy reforzante. Recuerden, si ya han visto algunas clases de conductismo, recuerden que la atención es un reforzador muy importante. Se los he dicho y les he puesto como ejemplo a nosotros los maestros. Nosotros, un reforzante muy poderoso que tenemos es la atención. Que ustedes nos estén poniendo atención es algo muy reforzante que nos hace prepararnos, conseguir más material, explicarlo mejor. Así la atención, aunque el niño esté psicótico, el niño siente la atención, siente el cuidado que le presta y esa conducta queda instaurada y entonces queda reforzada. ¿Y qué va a pasar? El niño va a ir incrementando, ¿sí? Incrementando esa conducta de lastimarse.
Una vez que los padres acuden a prodigarle cariño y atención, gradualmente lo van a ignorar después, ¿sí? Por fin, el niño, el chico, luego se golpea la cabeza con tal fuerza, pues para llamar más la atención. Y entre más se lastime, pues más atención recibe de sus padres. Y además el niño, pues es un niño psicótico, o sea, un niño no psicótico no puede medir las consecuencias de lo que se lastima. Únicamente ve que sus padres están poniéndole mucha atención y también los ve muy preocupados y los ve muy al tanto de él. Por lo tanto, esa conducta se recibe reforzadores altamente y se incrementa y se incrementa, ¿sí? Este proceso ocurre probablemente en muchos niños. Quiere decir que cuando un niño, vamos a hablar, un niño regular o normal, se cae, ¿sí? Los padres también van a atenderlo, pero, ¿sí? No tienen el efecto duradero y no se desarrollan hasta el punto de alcanzar una conducta verdaderamente autoagresiva, porque un niño regular, un niño normal, ¿sí? Eh, puede razonar y puede reaccionar ante el dolor de diferente manera que un niño psicótico. Un niño que se cae normal y que se lastima, sí, dice, no, no me vuelvo a caer porque me duele. Ya hay un pensamiento, sí, coherente, pero en los niños psicóticos no sucede eso. Tenemos aquí al caso de un niño, Dicky. Era un niño pequeño de 9 años, de buen aspecto, pero que su existencia estaba marcada por las numerosas contusiones, golpes, moretones y abrasiones que tenía en su cara y en su cabeza. Cuando el psicólogo vio a Dicky por primera vez, estaba en una dependencia hospitalaria de un establecimiento para retrasados mentales, donde había ingresado debido a una grave contusión cerebral producida al golpearse la cabeza contra el suelo de hormigón. Esta conducta autoagresiva había empezado muy pronto en la vida de Dicky y se había desarrollado hasta llegar a constituir una amenaza contra su salud y su vida. Había que vigilarlo constantemente y a menudo no había otro recurso que amarrarlo, atarlo y limitar sus actividades a una cama con barrotes. Lo tenían atado a una cama con barrotes, impidiéndole así desarrollar muchas facultades normales, pero también pues para impedirle que se golpeara y pudiera pues ocasionarse hasta la misma muerte. Podría esperarse que el dolor resultante de golpearse la cabeza sirviera para castigar a Dicky y hacer menos probable que siguiera con su conducta autoagresiva. Esto no sucede con los niños psicóticos ni con los pacientes adultos psicóticos, ¿sí? Sin embargo, probablemente desarrolló de forma gradual la peligrosa respuesta de golpearse la cabeza y a lo largo de un periodo de varios días se golpeaba de manera que representaba un castigo muy efectivo. Como el castigo era de naturaleza específica, el psicólogo pensó que si se pudiera idear un nuevo tipo de castigo cuando Dicky empezara a golpearse la cabeza, esto podría servir para suprimir o atenuar la frecuencia de los golpes. El procedimiento que se siguió con Dicky fue el siguiente. Dicky fue trasladado a una habitación especial dotada de un suelo de espuma para evitar que se lastimara gravemente y durante 1 hora se le permitió golpearse la cabeza contra el suelo tantas veces como quisiera, en cuyo espacio de tiempo llegó a golpearse 1440 veces. Fíjense bien, ustedes podrán decir, bueno, este es un libro y pues, es hasta cierto punto ficción. Pues fíjense que no. En el programa Amor y Ciencia, tuvimos varios niños que tenían esta conducta de automutilación y tuvimos un niño que tenía 11 años
y que tenía la cabeza, ¿sí? La frente toda llena de cicatrices porque se pegaba contra la pared, se pegaba contra las mesas, pero además tenía todos los dientes dañados y los tenía rotos como en forma de serruchito, porque mordía las mesas, mordía cucharas o lo que estuviera en la mano y pues se había roto los dientes. El problema con este niño que nosotros teníamos era que también mordía a las personas y como sus dientes estaban sumamente afilados, donde mordía ahí, le dejaba unas marcas que por cierto todavía tengo en el brazo, donde, no sé si lo vean, donde al prensarlo uno ya no lo soltaba. Entonces, siguiendo esta técnica, esta terapia, lo que hicimos fue acolchonar la cámara GESEL, la que está en la escuela, le pusimos igual un acolchonado en el piso y un acolchonado en las paredes. O sea, aquí dice acolchonado, nosotros pusimos un hule espuma, un tipo de esponja amarilla que pusimos en el piso bien, bien cubiertito y las paredes también las cubrimos con esponja. Y fíjense bien, al igual que en este ejemplo, trabajamos con ese niño. Hicimos los registros base, también lo que también tuvo que hacer la maestra que trabajó con él, la maestra Daniela y la maestra Leonor, idearon una forma de protegerse. Los brazos se los cubrieron con vendas, todos los brazos con vendas hasta llegar a formar una capa grande de vendas, ¿sí? Donde si el niño las presionaba o les trataba de morder en los brazos, ¿verdad? Era donde principalmente mordía. El niño no llegara a arrancarle a uno el pedazo. También las maestras se pusieron vendas en las piernas abajo del pantalón, ¿sí? Por si les trataba de prensarlas en el muslo o en el chamorro. Entonces, fíjense, nosotros trabajamos realmente en vivo con este niño, al igual que se trabajó con Dicky. Cuando se tomó esta línea base con Dicky de golpearse la cabeza, ¿sí? 1440 veces. Tras ese periodo de prueba, se conectaron en las piernas de él unos electrodos y cada vez que se golpeaba la cabeza, se le administraba un ligero shock. La primera vez que se golpeó la cabeza y recibió el shock, Dicky se paró en seco y miró en todas partes totalmente desconcertado. No se golpeó la cabeza durante 3 minutos enteros y luego hizo 3 contactos con el suelo en una rápida sucesión, recibiendo un débil shock después de cada uno. Aquí voy a hacer una pausa para contarles que en ese entonces yo estaba dando la materia de rehabilitación conductual y mis alumnos de noveno, yo les prometí un 10 a todos si diseñaban un aparatito que pudiera utilizarse para mandar un pequeño shock eléctrico. Quiero decirles que trabajamos mucho porque se tuvieron que hacer muchas pruebas. Los muchachos primero consiguieron unos que les llaman chicharras y lo probaron, los probamos o lo probaron entre ellos mismos y no, o sea, la chicharra aventaba a la persona y era muy fuerte. Luego utilizaron entre ellos mismos. Esto es un trabajo experimental. No lo aplicamos en el niño hasta que estuvimos ensayando mucho un aparatito que tuviera suficiente intensidad, pero no para dañar. Se utilizó, primero hicimos ensayos con
unos que traen creo que consiguieron una cantina, unos especies de bastones que dan toques y no funcionó. Entre ellos mismos decían, no, está muy fuerte. También lo que se usa para defenderse las mujeres, un aparatito, tampoco resultó porque tuvimos que tomar en consideración el peso del niño, la estatura del niño, hasta que los muchachos encontraron la cantidad correcta, que eran una pila de esas gorditas cuadradas creo que son de 5 voltios, algo así, y la diseñaron muy, muy, muy bien en una cajita transparente de plástico. Pusieron unos cables con unos electrodos de tal manera que estuvieron en insertados en unas pulseras de velcro, que el niño desde luego no se percataba, no se daba cuenta que le iba a dar descargas eléctricas. Solamente le pusimos las pulseritas de velcro y y no se, vamos a decir, no se dio cuenta hasta que empezamos a trabajar con él, al igual que se trabajó con Dicky, ¿sí? Cuando se empezó a golpear en la pared, le mandábamos inmediatamente una descarga de esos 5 voltios y sucedió exactamente como dice este libro, ¿sí? Se quedó mirando alrededor desconcertado y tras unos minutos volvió a golpearse, pero le enviamos otra vez un Devil Shock y se volvió a quedar desconcertado. Después de una hora que estuvimos trabajando con él, el estarse golpeando disminuyó hasta, hasta 0, ¿sí? Al igual que con Dicky detuvo de nuevo su actividad durante otros 3 minutos y al final de ese tiempo hizo otro contacto. Recibió un shock y no se golpeó la cabeza durante el resto de la sesión de una hora. En las sesiones siguientes, después de recibir un shock la primera vez que se golpeaba la cabeza, Dicky abandonó esta conducta. Pronto esta actividad desapareció por completo y se pudo quitar el acolchonado de espuma de la habitación. Más tarde se consiguió con éxito impedir que Dicky se golpeara la cabeza en otros sitios del hospital. Actualmente Dicky ya no necesita ser atado o encerrado y no se le ha observado golpeándose la cabeza desde que finalizó el tratamiento. Por consiguiente, en su caso, el castigo, así se llama esa técnica conductual, se llama técnica de castigo o estímulo aversivo. Más técnicamente se consideraría como estímulo aversivo, constituye una técnica muy efectiva para eliminar la conducta indeseable. El psicólogo que curó a Dick puso de relieve que el shock usado era débil y que comparado con el daño y el posible peligro que suponían los golpes que Dick se daba en la cabeza, era ciertamente justificado. Fíjense bien, cuando estemos en la clase, si es que llegamos a estar de rehabilitación conductual, vamos a ver esta técnica aversiva y vamos a ver que es una técnica muy eficaz, pero que no se utiliza más que exclusivamente cuando corre peligro la vida de la persona o de otras personas. No es una técnica que pueda uno andar usando indiscriminadamente, enviando shocks eléctricos. Además, se tiene que hacer de una manera muy metódica y se tiene que hacer previamente un estudio y ensayos que comprueben que no se va a dañar al sujeto. Esa maquinita que me diseñaron los muchachos de 10º, en aquel entonces eran 10 semestres. Los muchachos de 10º, que todos tuvieron 10, sirvió también para eliminar otra conducta en otro niño del programa. Este niño era, porque ya ahorita de ser un muchacho como de unos 40 años, él se mordía
la mano, dejen ponerme en la pantalla para que vean, explicarles en qué parte de su mano. Ok. Esta parte de aquí, ¿me alcanzan a ver? ¿Sí? Bueno, hacía esto y se arrancaba la piel, ¿sí? Y como aquí casi no hay músculo, al hacer esto y arrancarse pedacitos de carne, ¿sí? Ya tenía muy lastimado. Esto lo tenía ya sumamente lastimado. Ya era así como una llaga abierta. Entonces, a Jorge se llama así. Hicimos lo mismo, ¿sí? Utilizamos este aparatito de shock y con él fue algo increíble. La primera sesión, cuando él intentó hacer esto, inmediatamente y contingentemente le mandamos una descarga, quitó la mano así, se quedó sorprendido, se quedó así sorprendido y luego intentó la segunda vez, volvimos a mandar la descarga, quitó la mano y fue únicamente 2 descargas las que le enviamos. No volvió a tener la conducta de morderse. Desde luego que tenemos que pedir autorización a los papás, ¿verdad? No. Los papás estaban contentísimos porque esa conducta de arrancarse la piel ya tenía muchos años, ya tenía varios años y no habían encontrado cómo eliminarla y era algo muy doloroso para el niño. Entonces, una sesión fue con él, una sola sesión y se eliminó esa conducta de arrancarse la piel de aquí de la mano. Entonces, fíjense bien, es una técnica muy eficaz para tratar a niños psicóticos que se lastiman. Es una técnica, pero vuelvo a repetirles, es una técnica muy delicada, es una técnica muy eficaz, pero tiene que ser muy metódica y muy bien aplicada, ¿sí? No podemos usarla de manera irresponsable. Y muchas personas que no pertenecen al ámbito de la psicología, incluso pueden pensar que estamos torturando o maltratando a los niños, ¿verdad? Pero aquí el psicólogo dice muy claro que Kuruadik dijo que este leve shock, ¿sí? Era tan débil que comparado al peligro que corría su vida, no era algo insignificante. Déjenme pasarme por acá. Ok, bueno. Entonces, les quise mostrar este caso. Desde luego que cuando estemos en la materia de rehabilitación, pues vamos a ver muchos más casos de cómo trabajar con la conducta psicótica de niños y de adultos. Pero lo quise poner como un ejemplo porque es un ejemplo muy drástico, es un ejemplo de una psicosis infantil, ¿sí? Psicosis infantil. No podemos decir que Dicky tuviera una esquizofrenia infantil porque Dicky apenas tenía 11 años, ¿sí? Esto es lo que podemos ver en relación a un enfoque conductual sobre la psicosis. Es lo que podemos ver, porque el conductismo no nos va a mencionar ni génesis, ni va a hablar sobre que si es porque el niño aquí me recordé y por eso me da como risa, porque en una de las clases una alumna me dijo, ay maestra, a lo mejor ese niño se hubiera compuesto si le hubieran dado cariño y comprensión. Dije, ¿sabe una cosa? Estamos en conductismo. Aquí nada tiene que ver el cariño ni la comprensión. Recuerden,
Los conductistas no están viendo si el niño está traumado porque le falta cariño, si está traumado porque le falta comprensión. Estamos en conductismo. Aquí nada más vamos a analizar la conducta y vamos a resolver rápidamente, ¿sí? Vamos a eliminar rápidamente una conducta desadaptativa. El cariño aquí de nada, no nos ayuda a los conductistas a estar. Es que el cariño, es que lo quiere, es que no. Eso los conductistas recuerden. Trabajamos la conducta y eliminar la conducta que es dañina, que es perjudicial. Y a veces nos dicen, los conductistas no tienen corazón, son muy fríos. Pero fíjense que no, porque somos tan involucrados en el dolor de las personas que nuestro enfoque es eliminar rápidamente y de la manera más eficaz el sufrimiento de estas personas, ¿sí? Otra de las cosas que que nos habla el doctor Skinner, y eso después lo vamos a retomar en la clase de rehabilitación. Dice que el doctor Skinner hizo muchos experimentos con palomitas, principalmente palomas. Dice que uno de los factores en el que esta conducta se instaura es que va siendo gradual. ¿Sí? Si se fijan, en los pacientes que presentan una conducta autolesiva, en la actualidad hay jovencitas que empiezan por cortarse un poquito y luego se empiezan a cortar más. Pero fíjense bien, Skinner menciona, ¿sí? Que uno de los elementos más interesantes es que el castigo fue administrado gradualmente, gradual, ¿sí? Quiere decir que Dicky empezó a pegarse un poco y luego se empezó a pegar más fuerte y luego más fuerte y más fuerte, ¿sí? El castigo fue gradual y entonces, bajo ese enfoque de que el castigo fue gradual, Skinner hizo un experimento, ¿sí? Puso una palomita en la que le pusieron un platito con su comida y cada vez que la palomita se acercaba a al comedero, ¿sí? Recibía una pequeñita ración de comida, pero luego le mandaban un ligero choque a las patitas y la palomita se estremecía, pero volvían a poner el comedero y le volvían a poner una pequeña cantidad de comida y volvía a comer y le volvían a mandar el choque y así fueron gradualmente aumentándole la intensidad de los shocks eléctricos, ¿sí? Y le siguieron manteniendo la misma cantidad de reforzador. Encontraron que la palomita se condicionaba, al igual que Dicky, ¿sí? Se condicionaba a comerse el reforzador, aunque fuera leve, y soportaba las descargas eléctricas de los shocks eléctricos, ¿sí? Pusieron una paloma, ¿sí? Una paloma, igual, le pusieron la comida. Cuando la paloma comió del comedero, ¿sí? Le mandaron una descarga, pero fuerte, al grado de que la paloma cayó casi desmayada. ¡Sas! ¿Sí? Con el shock fuerte, la primera vez que ella tomó del comedero. Cuando pasó el efecto del shock, la paloma ya no se acercó al comedero. Fíjense bien. Skinner nos plantea todo esto y les voy a mencionar esto, aunque no esté en relación a la clase, pero nomás se los voy a mencionar rápidamente y como algo interesante, por si hay algunas personas que les toque trabajar o les haya tocado trabajar con las mujeres que son maltratadas por los hombres, ¿sí? Cuando yo era terapeuta, eran
unas mujeres que me ocasionaban bastantes dolores de cabeza, mujeres maltratadas, porque yo trabajaba con ellas, iban a la consulta y se quejaban que mi esposo, que me pega, que mire, que me cela, que guau, guau, guau. Bueno, entonces yo trabajaba con ellas y trabajaba con un enfoque, racional emotivo, trabajaba, decía, voy a incrementarle su autoestima y voy a incrementarle eliminar pensamientos de túnel. Y la mujer que yo trabajaba con ella salía muy positiva. No, sí, sí, doctora, ya voy a dejar esa situación, voy a dejar ese hombre, ya me voy a apartar de él. A la siguiente semana regresaba con un moretonzote o el brazo quebrado o golpeada. Y preguntaba yo, ¿qué le pasó? ¿Por qué viene golpeada? ¿Por qué otra vez que no iba decidida a dejar esa situación, esa relación? No, pues es que sí lo quiero, pero mire, me pegó porque le dije esto. Entonces, otra vez yo trabajaba con su autoestima y que mire, que vamos a trabajar así y así y así. Y de nuevo, no, sí, sí lo voy a hacer. Salía, a la otra semana, otra vez golpeada. Entonces, cuando yo estudié esto, ¿sí? Cuando estuve estudiando esto de las palomitas, no las palomitas de maíz, las palomitas de Skinner, ¿sí? Vi la luz, como dicen los cristianos, vi la luz. ¿Por qué? Porque dije, eso es. Estas mujeres reciben castigo de forma gradual. Esto es que primero los hombres empiezan a utilizar un castigo verbal. Primero les empiezan a decir, es que eres tonta, es que no te fijas, ¿sí? Es un castigo verbal. Pero luego de ahí pasan a una pequeña, bofetada, ¿sí? Y entonces la mujer dice, estoy enojada porque me hizo una bofetada, pero luego él le manda una florecita. Ahí está el reforzador. Y luego la siguiente, ¿sí? Le da un puñetazo. Se molesta y dice, ahora sí lo voy a dejar, pero luego él le manda unos chocolates y perdóname y todo eso. Entonces, la dinámica que se da con ellas es la misma que se da con Tiki y que se dio con las palomas, ¿sí? El castigo que ellas van recibiendo es gradual. Inicia con una palmadita y luego con una cachetada y luego con un empujón y luego con quebrarles un brazo, ¿sí? Y entonces gradualmente las van castigando. O sea, gradualmente el castigo va siendo gradual y desde luego que va apareado con un reforzador, porque cada vez que les castigan, les dan un chocolate, les dan una flor. O sea, está el castigo y el reforzador, y es igual que las palomitas, ¿sí? Por lo tanto, la conducta se hace muy resistente a extinguirse. La conducta se hace bien condicionada. Y las mujeres no se salen de esa situación porque están condicionadas, ¿sí? Y porque el condicionamiento se fue dando de manera gradual, gradual. Me tocó también, y esto me hizo reflexionar, que Skinner, mis respetos. Cuando estoy dando la clase de rehabilitación conductual, yo les digo, díganme Marta Skinner. No me digan Marta Cavada, Marta Skinner. De tanto que estoy leyendo a Skinner, ¿sí? Soy muy fácil, me enamoro de Skinner y luego ya me enamoro de Freud. Y no, soy un problema porque soy muy, muy fácil de enamorarme. Pero entonces, me di cuenta que hay mujeres, ¿sí? Que en la primera
ocasión que las maltratan, pero que les ponen una buena golpiza, una golpiza tremenda, una sola vez, esas mujeres dicen, no vuelvo a ver este sujeto en toda mi vida. Y se separan, ¿sí? Entonces, fíjense bien, el factor gradual. Esas mujeres a las que por primera vez les ponen una golpiza y ya rompen con eso, es la palomita a la que le mandaron un shock eléctrico muy fuerte, cayó casi desmayada y ya no se acerca al comedero, ¿sí? Las otras mujeres son aquellas que les están de manera gradual, poquito a poquito, dando golpes, golpecitos, golpecitos, pero les están dando reforzador también. Entonces, ahí se va instaurando la conducta y se va haciendo muy resistente. Pero bueno, ya no los quiero meter más porque esa es la clase de rehabilitación conductual. ¿Hay preguntas aquí? Maestra, Mande. ¿qué tal? Bueno, hay muchos niños que buscan a veces la atención de sus padres, ¿no? De muchas formas, pero si un niño empieza a optar por lesionarse para tener la atención de sus papás, ¿es psicótico? ¿O los psicóticos siempre se mutilan? ¿O dónde está la línea? Ok. Bueno, ahí va la pregunta. Está bien la inquietud. No, 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 no. Fíjense bien. Por eso tenemos con todo respeto, nuestra Biblia del psicólogo, que es el manual, el DSM 4 o 5. Ahorita les voy a mostrar un ejemplillo del manual sobre el diagnóstico para la esquizofrenia. Para nosotros poder diagnosticar que alguien tiene un trastorno mental, tiene que reunir todos los criterios que nos dice el DSM, ¿sí? No es nada más porque tenga un solo síntoma, podemos decir que es psicótico. Tiene que reunir todos los criterios de ese trastorno. Y el DSM nos marca síntomas, tiempo de duración, edades, criterios de exclusión y nos marca todo eso. En el DSM también viene cómo hacer un diagnóstico para la psicosis infantil, ¿sí? Que está dentro de la psicosis infantil, la más común es el autismo. Y les decía que nos marca allí, tiene que tener 4 o más de estos síntomas, porque lastimarse es un solo síntoma y puede estar en otros trastornos, ¿sí? Sí, Bueno, gracias. ¿hay otra pregunta? Vamos a entrar, les dije que nos vamos a saltear del programa, nos vamos a saltear un enfoque psicodinámico de la psicosis para dejarle una clase, una hora, cuando tengamos una hora, dejarla exclusivamente para ese tema. Entonces, ahorita, en este momento, el tema que sigue sería sobre la esquizofrenia. Bueno, la esquizofrenia es la más común de las enfermedades mentales. No que sea más leve ni la más grave, todas son graves, ¿sí? Pero es la más común. Y aquí tenemos, en la pantalla, tenemos los criterios del DSM-4, ¿sí? Y si se fijan, para decir que alguien presenta una enfermedad o un trastorno de esquizofrenia, tiene que reunir todos los criterios, el A, B, C, D y hasta el de exclusión. En el criterio A nos dice que tiene que tener 2 o más de los siguientes síntomas y se tiene que presentar dentro de una parte significativa de un periodo completito de un mes. Maestra, Y perdón, espérame. Y esos síntomas tienen que perdurar
tienen que perdurar, hasta menos un año. Este periodo de un mes lo marca como cuando ya se está presentando el cuadro florido, cuando están los síntomas muy marcados, muy altos, ¿sí? Pero fíjense bien, para decir que una persona presenta esquizofrenia, tiene que tener más de 6 meses con los síntomas o casi un año. Ahora sí, dime. Dijo que estos eran los criterios que aparecen en el DSM-4, ¿verdad? Sí, ¿Y en el 5 cambian o se quitan o se agregan algunos? ¿O por no, qué usted quiere que usemos para esta clase? Espérame, amor. ¿Por qué nos pidió usted para esta clase el DSM-4? no cambia. Yo utilizo el 4 porque tiene como más información. El 5, esto es una cuestión personal, de gusto, ¿sí? Me gusta el 4 porque lo he usado muchos años y porque además me parece como que explica más. El 5 a mí me da la impresión, que está más compacto, que está más, de hecho, los ejes, el 5, en el 4 son 5 ejes. El 5 como que fusiona, en un eje fusiona 2 y nada más tiene 3 ejes, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Pero esto se debe a un gusto personal, ¿sí? Por eso siempre les hago la aclaración. Claro que hay que ir con lo moderno, ¿ah? Pero no afecta en nada. Bueno, fíjese bien, esta persona tiene que tener al menos 2 o más de estos síntomas: ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, descarriamiento frecuente o incoherencia, comportamiento catatónico o gravemente desorganizado, y debe de tener síntomas negativos, como por ejemplo aplanamiento afectivo, alogia o abulia, ¿sí? Más adelante voy a hablarles de síntomas positivos y síntomas negativos. En los libros o en los manuales simplemente mencionan síntomas negativos y síntomas positivos. Y entonces créanme que a mí me quemé bastante las pestañas porque yo decía, ¿cómo es que puede considerarse positivo una idea delirante o alucinaciones? O sea, que tiene esto, lenguaje desorganizado y comportamiento catatónico. ¿Qué tiene esto de positivo? Pues ahorita les voy a decir, no sé ya ni siquiera dónde encontré la referencia, porque busqué mucho. Que les digo, los libros únicamente dicen, síntomas positivos y síntomas negativos. Ok. Bueno, otro de los criterios que nos marca el DSM, que es el criterio B, debe haber disfunción social y laboral. Quiere decir que durante una parte significativa del tiempo, desde el inicio de la alteración, una o más áreas importantes de actividad, como por ejemplo el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado de uno mismo, están claramente por debajo del nivel previo al inicio del trastorno. O cuando el inicio es en la infancia o en la adolescencia, hay un fracaso en cuanto a alcanzar el nivel esperable de rendimiento interpersonal, académico o laboral. Entonces, el criterio B es disfunción social y laboral. La persona no puede trabajar, no puede ir a socializar, no puede ir a fiestas, no puede socializar. Las personas le molestan o molesta a las personas, ¿sí? El criterio C, que es el que nos habla de la duración, es aquí donde nos dice que los signos, ¿sí? Persisten estos signos de la alteración durante al menos 6 meses. Deben de estar continuaditos los signos, los síntomas.
durante al menos 6 meses. Fíjense bien, esto es muy importante, ¿sí? Porque si toda esta sintomatología dura 4 meses, ya no es el criterio para esquizofrenia, ya sería esquizofreniforme. Y si estos síntomas duran 28 días, 27 días, menos del mes, ya no es esquizofrenia, es una psicosis reactiva breve. Por eso se fijan que yo hago mucho énfasis en la duración. Ahora, tenemos que ser cuidadosos. Los síntomas, ¿sí? No se empiezan a veces, se pueden presentar de manera reactiva. Quiere decir que se presentan todos de un golpe. O aguda, ¿sí? Que se presentan muy fuertes. Pero también puede ser que se presenten, ¿sí? De manera gradual y que el cuadro no se consolide hasta cierto momento. Entonces ahí ya decimos que cuando ya se presentan todos los síntomas y que se presentan de manera muy clara y se presentan de manera muy fuerte, entonces estamos diciendo que ya es un cuadro psicótico. Cuando la persona todavía no se le presenta un cuadro así bien definido, entonces decimos que está en una etapa prodrómica, quiere decir, antes de que le dé el cuadro o que se le presente todo el cuadro psicótico bien específico, ¿sí? Bien, ¿cómo les diré? Bien clarificados los síntomas. Entonces, por eso el DSM nos marca, la duración es muy importante, porque si los síntomas tienen diferente duración, entonces ya son otro trastorno. En la esquizofrenia tiene que durar al menos 6 meses, ¿sí? Y debe incluir un mes de síntomas que cumplan el criterio A, que son ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico, síntomas negativos. Fíjense bien, nos dice, debe durar, ¿sí? Al menos un mes de síntomas que cumplan el criterio A, ¿sí? Porque incluso ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico, puede haber en un episodio maníaco, ¿sí? Los episodios son como los de las novelas, son episodios, así se llaman. Y entonces ya no sería esquizofrenia. Si a una persona se le presenta un episodio, nada más en su vida, entonces no es esquizofrenia. Un episodio es una sola vez y que no cumple los requisitos del tiempo, ¿sí? Mucho ojo ahí. Dice aquí, en el criterio de la duración, aquí también tuve yo que estudiarle mucho porque dice, tiene que durar estos síntomas, ¿sí? Al menos un mes, aunque se haya tratado con éxito. Y luego yo dije, bueno, decía cuando era estudiante, ok, esta persona presentó ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, todo eso. Y luego le dieron medicamento y ya, se le quitaron todo. Entonces, ¿yo cómo voy a saber si no le ha durado esto al menos un mes? Pues inocente de mí, porque un trastorno de esquizofrenia, cuando decimos que está tratado con éxito, quiere decir que la sintomatología ha bajado, pero no quiere decir que ya se vaya a quitar. O sea, no es un resfrío que tú digas, ya me tomé esta medicina y ya se me quitó. Ya cuando una persona presenta un trastorno de esquizofrenia, ya
es de por siempre, ¿sí? Y los síntomas se minimizan, se hacen mínimos, pero no quiere decir que la persona diga, ay, tomé medicinas y ya se me curó. No es así tan fácil. ¿Estamos en eso? Bueno, dice Maestra, que mande. ¿puede ocasionar la esquizofrenia un evento, por ejemplo, algún abuso o algún evento fuerte que le ocasione o la persona ya lo trae? Ahora vamos a ver cuáles son la génesis de ahorita vemos de la esquizofrenia. No, esto no es provocado por nada del medio ambiente. Sí existen eventos que pueden disparar, ¿sí? Que son detonantes, sobre todo en las psicosis reactivas breves. Son detonantes, o sea, ¿para qué? Detonantes, así como dice la palabra, que como que disparan el cuadro, pero no quiere decir que lo provoque, ¿sí? La persona ya tiene o ya nace con esa predisposición, con ese trastorno. Maestra, entonces, por ejemplo, las drogas también solo son un detonante, Las drogas. Una vez un alumno me dijo, maestra, la marihuana dicen que pues no es dañina. Le dije, pues sí, pueden decir que no es dañina, pero por ejemplo, si tú tienes ahí tienes una genética de esquizofrenia y usas marihuana o una droga, puede ser un detonante para que se te presente, ¿sí? Eso es lo malo de las drogas. ¿Han escuchado que hay gente que utiliza una droga una sola vez y con esas se quedan arriba? Pues cuando ustedes han ido al hospital a Misión en Acción, que tiene mayormente psicóticos por drogas, psicosis tóxicas, son enfermos que usaron alguna droga y que dijeron, no, pues al cabo no pasa nada, y se quedan psicóticos. Hay personas que tienen la mala suerte de usar una sola vez la droga, jóvenes, y se han quedado arriba. ¿Mm? ¿Sí? Maestra, A ver, uno por uno. yo creo que ya nada más quería hablar, maestra. Bueno, entonces Le iba a preguntar. ¿Sí puedo hablar? Viviana es, ¿eh? Sí, maestra. Le iba ¿Qué a quiere comentar, preguntar? también tiene que ver, depende de la edad, maestra, en la que ingieran la droga, depende de qué tan desarrollado esté su cerebro, porque me tocó ver que, creo, un muchacho como de 16, 17 años, creo, consumió LSD, y creo que también tuvo que ver la cantidad de LSD que consumió, y creo que después de ahí también ya, pues, como dicen, se quedó arriba. Es que, recuerden, 16 años hacia arriba, 16, 17, ¿sí? Es cuando se puede presentar un cuadro de esquizofrenia. Esa persona ya tenía, esa persona ya tenía rasgos prodrómicos, o sea que ya tenía así como, si ustedes vieron ese joven ya era un poco diferente, un poco introvertido, un poco raro, un poco, diferente, un poco, ¿sí? Entonces, se le estaba presentando, era un síntoma prodrómico, ¿sí? Pero utilizó una droga muy potente, el LSD, y ándale, se le consolidó todo el cuadro esquizofrénico y de manera muy, muy, reactiva, muy grave, ¿sí?
Maestra, o sea Bueno, que debe haber como una predisposición genética para que se atrofien de alguna forma como los circuitos de, no sé, de dopamina, de la sustancia que estés ingiriendo. O sea, hay una es hereditario. predisposición genética. Ajá, hay más bien una predisposición hereditaria, ¿sí? Hereditaria. Si en los genes de los antepasados de esa persona hubo alguien con una enfermedad mental, puede tener o presentar esa misma. Ahorita vamos a ver en otro PowerPoint, donde nos habla de los factores, el origen. Ahorita nada más estoy mostrándoles principalmente los criterios para el diagnóstico de esquizofrenia, porque más bien les estoy mostrando cómo el DSM es tan específico para decirnos cómo hagamos un diagnóstico, ¿sí? La esquizofrenia la vamos a ver con más detenimiento. Aquí más bien quiero que se fijen en los criterios de diagnóstico, criterios diagnósticos de la esquizofrenia, ¿sí? Bueno, y nos dice que tengamos mucho cuidado, aquí nos dice, en la duración del trastorno, que debemos considerar los periodos de los síntomas prodrómicos. Quiere decir que debemos considerar desde que a este paciente se le prendían lucecitas que nos pudieran indicar que algo andaba mal. También puede haber residuos. Una vez que se le dio medicamento y se controló, pueden quedar residuos de esta alteración y luego se van a manifestar solamente por síntomas negativos o por 2 o más criterios, síntomas del criterio A, pero de forma atenuada, desde luego, porque ya se les dio medicamento y ya nada más pueden presentarse a veces como creencias raras o personas así diferentes, raras. Tenemos el criterio D, que es el de la exclusión. Incluso los DSMs, los manuales nos dicen, no debemos confundirnos con un trastorno esquizoafectivo o del estado de ánimo. Nos dice, mucho ojo, la esquizofrenia se puede confundir con un trastorno esquizoafectivo, pero no es esquizoafectivo. También se puede confundir con alguna del estado de ánimo, ¿sí? Como por ejemplo, que podamos confundirlos con un episodio maníaco. Pero no. El trastorno esquizoafectivo y el trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos se deben descartar primero, porque no ha habido ningún episodio depresivo mayor, porque no ha habido ningún depresivo maníaco o mixto concurrente con los síntomas de la fase activa. Quiere decir que con el criterio A, el criterio A de la sintomatología, cuando se le presentó al paciente ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, no concurría, no estaba simultáneamente, ¿sí? Con un episodio depresivo, ¿sí? Y 2, si los episodios de alteración anímica han aparecido durante los síntomas de la fase activa, su duración de los periodos activos y residual. Quiere decir que no debemos confundirnos porque los síntomas de la esquizofrenia nos dice, son muy claros. En el criterio A están bien claros. Ideas delirantes, alucinación, lo que nos dice allí. Dice, y en esa fase no se presentan, ¿sí? No se presentan, por ejemplo, un episodio maníaco, porque el episodio maníaco tiene muy, muy clara su sintomatología, que aunque tiene algunas similitudes,
es mucho más diferente, ¿sí? Cuando ya veamos la psicosis del estado de ánimo, nos vamos a dar cuenta que son mucho más diferentes. Fíjense bien, todavía nos dice el criterio E de exclusión. Dice, tenemos que tener cuidado de no confundirnos por el consumo de sustancias y de alguna enfermedad médica. En enfermedades terminales, como hepatitis B o SIDA, ¿sí? Cuando ya está el paciente en fase terminal, empieza a tener estados alucinatorios, de agitación, estados de delirio, que parecieran como alucinaciones, pero dice, no debemos confundirnos si existe una enfermedad médica como hepatitis o como una enfermedad terminal, ¿sí? Los síntomas entonces son de la enfermedad terminal, no de esquizofrenia, porque recuerden, la esquizofrenia tiene los síntomas, la edad y la duración. También debe de eliminarse todos estos síntomas si son provocados por sustancias. Este trastorno no es debido a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia, por ejemplo, una droga de abuso, un medicamento o una enfermedad médica. ¿Cómo podemos hacer para estar seguros? Bueno, a mí me llevaron un joven que tenía así agitación, ideas delirantes, alucinaciones. ¿Qué es lo que hice inmediatamente? Mandarlo al laboratorio. Si el laboratorio me mandaba el informe de que había consumido y que había revuelto marihuana con LSD, con, con otras cosas, otras drogas, decía, no, esta no es una esquizofrenia, esta es una psicosis tóxica, ¿sí? Pero si el laboratorio me mandaba negativo, negativo, negativo de sustancias, negativo de marihuana, negativo de cocaína, negativo, negativo, entonces decía yo, en la torre, este joven es muy probable que presente una esquizofrenia, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacerle? Bueno, el laboratorio nos va a sacar de dudas. El laboratorio nos va a decir, la sintomatología que este joven trae es que se debe a una sustancia. Entonces ahí ya no sería esquizofrenia, sería una psicosis tóxica. Pero si el laboratorio nos dice, no hay ninguna sustancia, entonces decimos, vámonos, ya este joven puede ser esquizofrénico, ¿sí? Ahora, F. Aquí. Ujú. No, si te llega un joven, normalmente lo llevan con con agitación, ideas delirantes, te lo llevan muy maníaco, así agitado, ansioso, agresivo. Entonces, lo que debes decirles a los familiares, antes de nada, tiene que llevármelo a hacer un análisis de laboratorio y tráigame la respuesta, un antidoping, lo que se llama. Tráigame la respuesta. Si en el, si en el laboratorio te mandan decir marihuana, cocaína, anfetaminas, ¿no? Dices tú, pues es que este joven trae toda esta sintomatología que de todas maneras es una psicosis tóxica porque anda bien intoxicado, sí. Pero entonces ya allí automáticamente descartas esquizofrenia porque es debido a una sustancia, una droga. Ujú. El criterio F
nos habla de la relación con un trastorno generalizado del desarrollo. Esto es lo que yo les he estado diciendo. Un trastorno generalizado del desarrollo, ¿sí? Puede ser, si hay un historial de un trastorno autista o otro trastorno generalizado del desarrollo, como puede ser retraso mental o puede ser un trastorno autista o puede ser Asperger, ¿sí? Pero entonces aquí, fíjense bien, el DSM nos dice, aquí no sería, por eso es un criterio de exclusión. Aquí dice, no pueden ustedes poner a un niño, porque estamos hablando de un trastorno generalizado del desarrollo, a un niño autista, no lo pueden diagnosticar como esquizofrenia infantil. No, hasta que ya esté arriba de los 16 años. Dice, el diagnóstico adicional de esquizofrenia solo se realizará si las ideas delirantes o las alucinaciones también se mantienen durante al menos un mes o menos si se ha tratado con éxito. Otra cosa también importante. Aquí, hagan de cuenta que un niño está diagnosticado, como les platiqué, el niño del programa que llegó desde los 8 años. Si está diagnosticado como autista y era autista a los 8, a los 9, a los 10, 11, 12, 13, a los 16 años empezó a ver una alucinación al diablo. Pero hay una cosa también importante. Tenemos que confirmar cuánto tiempo tiene con esa alucinación. Y efectivamente, duró con esa alucinación mucho más que un mes. ¿Sí? Entonces, él ya tenía los criterios para decir que era esquizofrénico, porque ya tenía 16 años, la alucinación ya le había durado más del mes y ya tenía ideas delirantes de persecución, alucinaciones y 16 años. Entonces, ya el trastorno autista, ya debíamos de cambiar el diagnóstico para esquizofrenia. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda aquí? ¿Hay dudas? Debemos de salir a la 1, ¿verdad? O un poquito antes. Sí, maestra. Ok. Entonces, vamos al misterio de síntomas positivos y síntomas negativos. Ustedes ya lo van a tener facilito porque yo ya estuve investigando. Ustedes ahorita en este momento se están preguntando, yo creo, caray, ¿por qué la esquizofrenia se divide en 2 clases de síntomas, los positivos y los negativos? ¿Qué tiene de positivo tener alucinaciones, ideas delirantes, lenguaje desorganizado, trastorno del pensamiento, agitación, ansiedad? ¿Qué tiene de positivo eso? ¿Sí? Bueno, lo que tiene de positivo se les llama síntomas positivos porque estos síntomas remiten más fácilmente con los medicamentos. Y parece ser que entre más reactiva esté los síntomas positivos, hay más posibilidades de que remitan con los medicamentos. Entonces, son muy espectaculares estos síntomas, sí son espectaculares, porque la persona empieza, que veo esto y que me persiguen y que gritan y corren y es muy exagerado los síntomas positivos. Por eso yo, que he visto personas con síntomas positivos, decía, pues, ay, ¿cómo estarán los negativos? Pues sí, se llaman positivos porque al dar medicamentos, muchos de esos síntomas remiten de manera más rápida, ¿sí? Los negativos serían la falta de energía y motivación, trastornos emocionales, retraimiento social,
alogia, abulia, ¿sí? Desaliento, desánimo, depresión, esos son negativos. Y esos síntomas negativos se les llaman negativos porque duran mucho más para poderse superar ni con el medicamento. Incluso en la psicosis, en la esquizofrenia residual, se dice residual porque se superan o se casi los síntomas positivos están controlados, pero los negativos no. Todavía quedan síntomas negativos. El paciente está nada más en un rincón, sin energía, sin motivación, sin hablar, sin moverse, ¿sí? Maestra, pero Mande. con psicoterapia sí se puede controlar esos síntomas negativos. Pues psicoterapia. Más bien lo que necesita es psicofármacos, ¿sí? Los pacientes psicóticos necesitan medicamentos y claro que la psicoterapia, bueno, va a ser un buen, un buen paliativo para los familiares y también puede ser algo que ayude a los pacientes psicóticos, ¿sí? Pero, por ejemplo, sería una psicoterapia ocupacional, una psicoterapia de aceptación, una psicoterapia humanista, pero la psicoterapia no puede sustituir los medicamentos. Esto sí nos debe quedar claro. En la psicosis, los medicamentos es la primera opción y por eso debemos estar bien seguros cuando hacemos nuestro diagnóstico, porque inmediatamente tenemos que canalizar a estos pacientes a que reciban atención médica y psiquiátrica. Bueno, tengo aquí unos datos interesantes que nos pueden llamar la atención. Por ejemplo, que en 1856, Morel, que fue un contemporáneo de Krepin, introdujo el término de demencia precoz para catalogar un adolescente que era brillante y activo y que luego se volvió aislado, apático y callado. Fíjense bien, este era un adolescente que estaba aparentemente normal, pero en cuanto cumplió 17, 18 años, ya se empezó a presentar la sintomatología. ¿Qué quiere decir? Que bueno, se le empezó a presentar la esquizofrenia. En aquel tiempo se llamaba demencia precoz. En el 68 se introdujo el término de catatónicos, catatonía, y luego en el 70 el término efrenia o efrénicos, y Bleuler es el que introdujo el término de esquizofrenia. De ahí en 1911 fue cuando nació la clasificación de esquizofrenia, que significa mente dividida. ¿Sí? En el 33, Casanín introdujo el término esquizoafectivo, porque como que esquizofrenia englobaba todos los estados de ánimo, y esquizoafectivos. Entonces ahí ya se paró. En el 39, Langfeld hace una distinción entre los procesos esquizofrénicos y una reacción esquizofrénica. También hay una cosa interesante. Aquí es donde se hace la distinción de procesos. O sea, cuando nosotros decimos en psiquiatría que un trastorno es crónico, y cuando decimos que un trastorno es crónico, tiene más mal pronóstico, porque quiere decir, hay trastornos hay esquizofrenia crónica. Quiere decir que se van presentando los síntomas de manera continua, pero no reactiva, no todos de golpe, sino que van como deteriorando, de manera, va avanzando, y eso tiene más mal pronóstico, ¿sí? Que cuando es reactiva,
Cuando es reactiva, que se presentan así, ¡zas!, los síntomas, las alucinaciones, ideas delirantes, fíjense, tiene mejor pronóstico porque como es reactiva y se llama proceso o se llama cuadro agudo. Cuando es aguda, ¿sí? Tiene mejor pronóstico, se presenta así con toda el alma, pero pueden dar medicamento y reacciona mal la persona que en un proceso crónico. En un proceso crónico es muy deteriorante y va desgastando a la persona hasta que la va dejando totalmente, pues, destruida. En el 49 está el término pseudoneurótico, ¿sí? Quiere decir que los síntomas no se consolidan como psicóticos, sino que parecen como neuróticos. Bueno. En el 52 es cuando el manual diagnóstico del DSM empieza y clasifica esquizofrenia. En el 52 nace ya la clasificación en el manual diagnóstico de esquizofrenia. Aquí tenemos unos datos estadísticos y esto es interesante porque les voy a dejar una tarea para el fin de semana. Quiero que por favor, como tarea, consigan, vean, renten o como sea, Mente Brillante, la película donde sale, ¿cómo es el actor? A ver, ayúdenme. El que sale en la película de Gladiador, maestra, no me acuerdo cómo se llama. Ajá, Russell Crowe. Russell Crowe, ajá. Entonces, ahí quiero que en el fin de semana vean Mente Brillante, ¿sí? Van a ver cómo se inicia como un cuadro prodrómico y luego avanzando, 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 hasta que se presenta ya la reacción esquizofrénica. Y también algo muy importante, generalmente en la esquizofrenia la inteligencia no se afecta, pero sí, fíjense bien, sí se afectan las capacidades asociativas, porque como el pensamiento está desorganizado, se pierde la capacidad de hacer asociaciones de manera lógica, aunque la inteligencia no se altera. Fíjense que está interesante eso, ¿eh? La esquizofrenia afecta a más de 2 millones de personas, por eso les decía yo que es la más común de las enfermedades mentales. Y una familia que tiene un paciente con esquizofrenia, con un trastorno de esquizofrenia, es una familia que sufre muchísimo. Y el paciente también. El paciente con esquizofrenia sabe que algo no está bien. O sea, yo atendí a un joven que cuando ya tuvo tratamiento, me dijo, oiga, doctora, yo no estaba bien, ¿verdad? Le dije, no, no estabas bien. Les voy a platicar ahorita ese caso. Me gusta platicarles, no platicarles, mostrarles de manera teórica y luego decirles de manera real. ¿Sí? Bueno, los síntomas positivos que tenemos son las alucinaciones y decimos alucinaciones, pero ¿qué son alucinaciones? Son experiencias sensoriales que se originan dentro del cerebro, no son reales. Las alucinaciones son causadas por la enfermedad. Los pacientes esquizofrénicos algunas veces oyen voces que son alucinaciones auditivas y ven cosas que son alucinaciones visuales. También existen alucinaciones olfativas y alucinaciones táctiles, ¿sí? Las personas, yo atendí una paciente, una mujer que tenía una alucinación olfativa. Es
muy desesperante, muy desgarrante eso. Ella sentía que olía a menstruación y como tenía una idea delirante que era muy fuerte su olor a menstruación, duraba a veces bañándose 3 o 4 horas, ¿sí? Imaginan qué desesperante que ella se estuviera bañando y saliera y sintiera que olía mal, sentía que olía y tenía esa alucinación olfativa de que olía a menstruación y le ocasionaba mucha ansiedad y mucho pesar, mucho sufrimiento, ¿sí? Entonces, las alucinaciones olfativas son la percepción de olores desagradables y luego las alucinaciones sinestésicas, ¿sí? Se dan generalmente en las psicosis alcohólicas o tóxicas. Es en las que sienten, las alucinaciones sienten que tienen algo sobre la piel, que traen animales, arañas, gusanos. Y hay pacientes que se han abierto los brazos, se han cortado, porque sienten la alucinación de que traen animales o gusanos abajo de la piel y se abren la piel para sacarse los supuestos gusanos o alucinaciones que tienen sinestésicas. Fíjense qué horrible, qué espantoso. Las ideas delirantes de los síntomas positivos son creencias falsas y persistentes debido a las percepciones alteradas del paciente y el deterioro de la función cerebral. El paciente llega a creerse, por ejemplo, que es perseguido en la esquizofrenia paranoide o que es Dios en las ideas místicas, o que son santos o que les habla ángeles, ¿sí? O que es la figura central de lo que ocurre alrededor de él. Son ideas de referencia. Estos son las ideas delirantes. También en los trastornos del pensamiento, ¿no tienen frío? ¿Sí, verdad? Sí, maestra, poquito. Sí. En los trastornos del pensamiento son debido al deterioro de la función cerebral. Los pensamientos y el lenguaje están deteriorados. No sé si ustedes conservaron o tengan el CD que les presté o presenté, donde están todos los síntomas y donde está la definición de psiquiatría. ¿Lo conservaron o lo tienen? Nora, ¿crees que lo tengan? No lo tenemos, maestra. No, creo que no tenemos ese material, no nos lo prestó. Ok, bueno, entonces para verlo, porque ahí viene con detenimiento, sí, los trastornos del pensamiento, los trastornos del lenguaje, los trastornos de la percepción, para en la siguiente clase prepararlo y que lo vean. Bueno, el trastorno de la autopercepción, es que el paciente tiene una percepción distorsionada de sí mismo, no distingue entre él y lo que le rodea, está confuso, ¿sí? Bueno, entonces, estos serían los síntomas positivos, que yo dije, ándale, pues si esto es positivo, que serán negativos, pero me di cuenta que sí, realmente síntomas negativos es peor, porque hay falta de energía y motivación. Las personas a veces ni siquiera se mueven y es muy deteriorante porque la persona no tiene energía ni motivación ni siquiera para ir al baño. Se ensucian en su propia ropa. Ahí duran horas y horas, ¿sí? Ensuciados, sin moverse, pierden el entusiasmo, pierden el interés por todo lo que les gustaba hacer, ya no les gusta, ya no lo hacen. Los pacientes son incapaces de cumplir las obligaciones, ni siquiera de asearse,
ni siquiera de bañarse, y como les digo, a veces ni siquiera de ir al baño, se hacen en la misma ropa. Esos serían los síntomas negativos, y les voy a platicar rápidamente para terminar ya la clase, de un paciente. A lo mejor se los dije, un paciente de 18 años que ya estaba en la preparatoria, ya 17 creo, ya estaba para terminar la preparatoria, y de pronto los familiares empezaron a notar que se empezó a ser muy retraído, se empezó a no querer ir a la escuela, se empezó a encerrar en su cuarto y empezó a no querer salir ni a comer, a no bañarse, a no hablar con nadie. Entonces, lo que hicieron fueron que tiraron la puerta y me lo llevaron. El primer paso la primera medida fue que lo mandé al laboratorio para ver si no estaba ingiriendo drogas. Y el resultado del laboratorio fue negativo, o sea, no, el muchacho no tenía ninguna droga. Y entonces no quería hablar, tenía síntomas negativos, así, estaba sin ánimo, sin interés, sin nada de energía. Cuando lo dejaron solo, yo lo que le dije es que yo tenía toda la intención de poder ayudarle, que tenía deseos de ayudarle, pero pues que necesitaba él querer que yo le ayudara y confiar en mí y confiar en mi intención de ayudarle. Digo, tengo toda mi intención de poder ayudarte, pero tienes que confiar en eso, que quiero ayudarte. Él dijo, sí voy a confiar en usted, le voy a platicar algo. Dijo, tengo días en que me contactan. Le dije, a ver, explícame más, ¿cómo es eso que te contactan? Porque no entiendo. Dijo, sí. Dijo, hay seres en el espacio y me eligieron para contactarme. Entonces, yo me puse seria porque dije, no, ya, este asunto va mal. ¿Y saben qué le contesté? Les dije, ¿sabes qué? Te creo. Te creo. Y ustedes podrán burlarse y decir, ay, esta maestra qué loca, ¿no? Y yo les digo sinceramente, yo le creí que él estaba sufriendo y que yo estaba creyendo que él realmente sentía ese contacto. No que yo creyera en los marcianos ni en eso, sino que creía lo que él me estaba diciendo. Entonces me dijo, yo por eso no salgo de mi cuarto, ni salgo, ni siquiera quiero ir al baño, ni comer, ni nada, ni duermo, porque si en eso me contactan y no estoy o estoy bañándome, puede pasar una catástrofe. Híjole. Le dije, oye, pero ¿sabes una cosa? Le dije, ya estás muy agotado, vas a estar muy, muy agotado, y necesitas ver al médico para que te dé algo que te haga estar alerta, tener más claridad en tus pensamientos, porque si sigues así, vas a estar tan agotado que no, no vas a salir de esto. Entonces él dijo, tiene razón. Sí, dígame con qué médico puedo ir. Entonces, inmediatamente le mandé una referencia con mi maestro, el doctor Joel Reyes, psiquiatra, psicólogo, excelente doctor. Lo mandé y empezó a darle antipsicóticos, y ya yo estuve monitoreándolo cada día. A la semana me lo llevaron de nuevo, él ya iba bañadito,
ya iba mejor, aunque todavía estaba angustiado, estaba con su lenguaje así acelerado, pero le dije, ¿te sientes mejor? Sí, sí, ya no me contactan tan seguido. Ok, ok, vamos muy bien. Síguele, síguele. Entonces él siguió con medicamento, yo lo seguí monitoreando, hasta el mes que estuve monitoreándolo, porque hay otra merma. Los medicamentos no hacen efecto inmediatamente, ¿sí? Los medicamentos se necesita como un mes o 3 semanas para que empiecen a funcionar correctamente. Por eso es que es importante nuestro trabajo como psicólogos, es importante estar monitoreando y dando aliento, ¿ah? Tú síguele, dale, tú tómate. Él en su pensamiento creía que estaba tomando vitaminas, ¿verdad? Tú sigue con los medicamentos, síguele. Al cabo de un mes y medio, más o menos, que estuvimos así, cuando ya fue, dijo, oiga, doctora, le traigo una noticia muy buena. ¿Qué pasó? Ya no me han contactado. Se fueron. Ay, excelente, excelente. Y luego fue cuando él me dijo, así muy triste me dijo, oiga, doctora, yo creo yo no estaba bien, ¿verdad? Le dije, no, no estabas bien. Le dije, dijo, entonces debo de tomarme la medicina siempre. Le dije, sí, siempre hasta que el doctor te diga, tú debes estar tomándote la medicina. Dijo, ahora entiendo. Dijo, si yo dejo de tomarme la medicina, van a regresar, ¿verdad? Dije, es posible que sí. Por lo tanto, tienes que tomarte tu medicina todo el tiempo. Y ya después, desde luego, les digo, una persona que padece esquizofrenia no vuelve a ser igual. Él, desde luego que ya fue un joven, ¿me escuchan? Sí. Sí, ok. Sí. Porque como cerré el PowerPoint, pensé y ya no tal vez los haya hasta cerrado la sesión. Entonces, ya una persona que padece esquizofrenia no va a ser igual. Ya se ven más diferentes, pero un buen tratamiento puede dar esperanza de una vida funcional, aunque no, les vuelvo a decir, cuando decimos que un paciente regresa a la fase prodrómica, quiere decir que el paciente regresa a ser como era. Aquí en la esquizofrenia no podemos decir, este paciente tomó un tratamiento y ya ahora sí es normal, ¿no? Ya esa persona va a regresar a ser funcional, va a regresar a la fase prodrómica, o sea, cuando todavía no tenía el cuadro agudo, ¿sí? Cuando todavía no tenía el cuadro, que no se le manifestaba así el cuadro al 100, pero va a volver a estar como estaba antes, en la fase prodrómica. Sí que son raros, que son retraídos, que son diferentes, pero funcionales y al menos más tranquilos, más tranquila su familia, ¿sí? Eh, y eso pues es importante. Y también nosotros como psicólogos pues debemos apoyar al médico y decir, tú, cuando el médico te diga que tomes este medicamento, ese es el que tienes que tomar, o muchas veces van con uno y le dicen a uno, es que con este medicamento no me siento bien, y uno a veces tiene que estar hablando por ellos y, oiga doctor, dice que no se siente bien, pues mándemelo, déjenme ajustarle, le voy a dar menos, le voy a dar más. Hay algunos doctores que dan medicamentos para la esquizofrenia como 5 años y luego dejan descansar un tiempecito para que el hígado se restablezca un poco y luego vuelven a dar el medicamento. Depende del médico, el médico es el que va haciendo el manejo farmacológico. Nosotros vamos a manejar el soporte emocional, el soporte psicológico, el soporte a la familia, ¿sí? Eso va a ser nuestro trabajo, que es muy importante, porque imagínense ese joven,
Si yo hubiera estado en una actitud y que le hubiera dicho, ¿sabes una cosa? Tú lo que tienes es una alucinación, estás mal, estás esquizofrénico y eso que estás escuchando no existe. ¿Qué creen que hubiera pasado? Pues si me hubiera molestado, maestra. Hubiera dejado Lo de ir. hubiera, y lo hubiera empeorado, lo hubiera ocasionado más confusión. Y cuando a veces me critican y me dicen, pues es que, ¿cómo es que creíste? No, momento, no es que yo crea que haya aliens, no, pero sí creo en el paciente, sí creo que si me está diciendo que sufre, y creo en ese sufrimiento. Y si me está diciendo que está muy atormentado porque lo están persiguiendo, le creo que está muy atormentado, sí. Creo firmemente en lo que me dice. Y en este joven, afortunadamente, la reacción se le presentó, fue una reacción muy aguda. O sea, los síntomas se le empezaron a disparar de manera muy fuerte, ¿sí? Eso nos dio buen pronóstico. Porque sí, como les digo, si es crónico, se va deteriorando mucho el paciente. Este paciente tuvo buen pronóstico, con su medicina, pues era funcional. Y pues me dio mucho gusto tener esa experiencia. Pero sí, como les digo, tiene uno que tener colmillo de no ir a confundirse con que sea un que sea una psicosis tóxica, que ahorita es muy común eso. Maestra, ¿Hay preguntas hasta aquí? sí, yo, maestra. Cuando se le vuelven los síntomas, o hay como un periodo de tiempo que pues, el medicamento sigue, o sea, no hay síntomas, pues. No te escucho. Venus, no te escucho. Acércate al micrófono. ¿Ya? Sí. Que si cuando dice que le dejan de dar el medicamento por un tiempo, los síntomas vuelven, luego hay un periodo de tiempo que no. Depende del médico. Ahí nosotros no podemos decir nada, tampoco. Sí me ha tocado que psicólogos poco atarantados le dicen a un paciente, deje las medicinas, déjelas. Usted con fuerza de voluntad y no sé qué. No, nosotros no podemos andar aventándonos ese tiro de decir, deje las medicinas. No. Podemos decirle al paciente, pregúntele a su médico si usted puede estar un tiempo sin medicinas, pregúntele. Incluso esas medicinas no se pueden dejar de golpe, ¿sí? Los médicos van diciendo que sea, si toma una pastilla, tome la mitad y luego un cuarto y luego un cachito, ¿sí? Es muy irresponsable de nuestra parte decir, deje la medicina, ya no haga caso, ¿no? ¿Hay otra pregunta? Si no hay preguntas, entonces nos vemos en la próxima clase, que creo que es el martes, ¿no? Sí, maestra. Sí, maestra. Nos vemos el martes. Maestra, tengo una pregunta. A ver. Ya ve que nos encargó la película, ¿nada más la vamos a ver o va a querer que hagamos algo con eso? La ven y hacen un pequeño resumen. No puedo preguntarles a todos, pero a lo mejor tomo al azar uno o dos y les pregunto qué encontraron interesante en la película. Entonces nada más hacemos un resumen y ya ese día nos pregunta al azar. Sí. Un resumen significa que no me vayan a hacer toda una historia y nada más lo que fue significativo, los síntomas que vieron, el curso de la enfermedad, lo que notaron y su opinión. ¿Otra pregunta más? Sí, gracias, maestra. Bueno, entonces, pásenla bien,
buen fin de semana, pórtense bien. Bye, Si se maestra. portan mal, si se portan mal, pues Bye, maestra. La invitamos. ándeles. La invitamos. Si Gracias, se portan maestra. mal, me invitan. Claro. Ok. Gracias, maestra.